Vamos entonces a este tema, esa paz que la aflicción no logra traspasar. Hay un tipo de paz que la aflicción no logra destrozarla. Y vamos a leer entonces el texto general para la serie. Está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 31. Juan 14, 15 al 31. Juan 14, 15 al 31. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No había venido el Espíritu Santo para morar en la iglesia, pero los apóstoles ya lo conocían porque estaba con ellos. No estaba en ellos, pero estaba con ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Así es que se manifiesta a sus hijos y no al mundo, porque mora en sus hijos. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermanos, es un tiempo de mucha violencia en el país y en el mundo. Y vemos a la gente en el mundo tomar partido, defendiendo o acusando. ¿Qué nos corresponde a los cristianos? Vamos a insistir hasta la saciedad. No tomar partido con los hombres, tomar partido con el Señor. No defender a los indefendibles, ni acusar sin autoridad moral a los que tampoco son defendibles. Nos corresponde volvernos a Dios para encontrar el único camino que nos traerá la paz que necesitamos. Pero vamos a descubrir cómo es esa paz, de tal forma que no nos frustremos si aún vemos guerra en el mundo. El pecado entró por una puerta al corazón del hombre y la paz y la esperanza salieron por la otra puerta. Eso es un hecho, no lo podemos cambiar. La más grande herencia del pecado, aparte de la
separación de Dios es la muerte. Pero a esta consecuencia tan terrible le acompañan otros estados reales, continuos, que azotan a la humanidad y también a los hijos de Dios muchas veces. Y son estados de temor, de ansiedad, de frustración, de amargura, de descontento. Cuando uno vive descontento, toma partido. De falta de sosiego y muchas otras cosas que roban la paz a cualquier persona. Y esto causa fracturas, incluso en los hijos de Dios, causa fracturas en su relación con Dios y causa fracturas en nuestra relación con los demás. No sé si le ha pasado. Bueno, yo sí sé, lo que no sé si lo reconoce, porque sé que ninguno de nosotros ha escapado a que nuestra relación con Dios, nuestra comunión, que debe ser una comunión de intimidad plena, se vea fracturada. Y no sé si reconocemos también que muchas veces fracturamos nuestra relación con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? El pecado nos separó de Dios porque destrozó nuestra relación con Él y de paso quebró nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. El pecado hizo trizas la integridad espiritual del ser humano. Nuestra vida emocional se quebró y eso trajo una consecuencia terrible, que a usted le ha pasado seguro. La paz se nos hizo esquiva. ¿Cómo sabemos que la paz se nos hace esquiva? Porque nos desesperamos. Es que a veces pensamos que la paz que la paz tiene que ver con que nadie dispare. No. La paz tiene que ver con la quietud que tenemos cuando vivimos. Cristo vino al mundo para resolver ese problema, el problema del pecado que nos roba la paz. Y si se resuelve el problema del pecado, entonces ocurre algo que debe ocurrir en los hijos de Dios, y es que Él reconstruye nuestra relación con Dios. Y entonces podemos volver a relacionarnos normalmente con Dios y también con los demás. El príncipe de paz nos trajo paz con Dios y nos añade la paz interior que nos garantiza poder relacionarnos en normalidad con nuestros semejantes. Y esto hace posible vivir en paz aún en medio de un país en guerra. Podemos tener paz aunque nuestra familia se fraccione. Podemos impedir que quien se declara nuestro enemigo nos robe la paz. ¿A cuántos de ustedes, si alguien se declara su enemigo, le roba la paz? A veces ni siquiera tiene que declararse nuestro enemigo, basta con que nos sintamos menospreciados, con que nos grite más de la cuenta, con que nos diga usted no sirve para nada. Y cuando estábamos pequeños bastaba con que la mamá nos mirara de una manera que ya sabíamos cómo. Y ya se nos acababa la paz, porque a veces uno ya sabía lo que le llegaba después. Esa miradita de en la casa arreglamos, uno sabía que en la casa se arreglaba. ¿Y de qué manera? Pero podemos vivir en paz y podemos evitar que alguien, aunque se declare nuestro enemigo, nos robe la paz. Se puede vivir gozosos en un mundo dañado por el pecado. Y eso nos proponemos descubrir, eso nos proponemos entender a la luz de este pasaje que leímos. Miremos un cuadro en este pasaje que no sé si todos han mirado, por eso lo vamos a recordar. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, Judas había traicionado a Jesús. Ya Judas había salido para ir a negociar su entrega, o ya había negociado su entrega. Entonces Jesús sabía que en pocas horas iba a morir de la peor forma. Iba a soportar el juicio más injusto jamás imaginado.
Y escuche bien, no solo iba a morir, también iba a sufrir el infierno como castigo por nuestro pecado. Eso que hizo que él gritara a toda voz en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los historiadores que cuentan las historias, valga la redundancia, de los cristianos sacrificados en el primer siglo, hablan de que fueron prendidos con fuego vivos y cantaban gozosos. ¿Qué hizo que Jesús gritara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso era más frágil que esos cristianos? No. Es que Jesús estaba padeciendo lo que ningún ser humano hasta ahora ha padecido: la ira de Dios. Ante la ira de Dios nadie puede evitar quebrarse hasta lo sumo. Y Él lo hizo por amor de usted y de mí. Judas lo había traicionado, iba a ser sometido a un juicio injusto, a una muerte injusta, su cuerpo iba a ser destrozado, pero iba a sufrir la ira de Dios. Lo indecible, lo que no se puede decir con palabras. Por eso, qué extraño, aquí no vemos a Jesús preocupado por su martirio, vemos a Jesús preocupado por sus discípulos. ¿Acaso eso no le vale la gloria para siempre de parte nuestra? Iba a sufrir lo indecible, pero no estaba pensando en su martirio, estaba pensando en sus discípulos, en la paz de sus discípulos, estaba pensando en su paz y en la mía. Estaba pensando en su quietud y en la mía. Yo quiero que en este momento tal vez se pregunte: ¿qué me está robando la paz? Para que se acuerde que en el momento más cruel de la vida de Jesús, cuando estaba a punto de ser entregado para sufrir lo indecible, Él no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en usted y en mí. Jesús no estaba conmovido por su inminente experiencia en el infierno, estaba conmovido por cómo se sentían sus discípulos al oír que Él iba a morir. Él sigue pensando en usted y en mí. Y por eso les dijo y nos dice esto, Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien diga: aleluya. Aleluya. No estaba pensando en su martirio, estaba pensando en usted y en mí. No se turban, no tengan miedo, no están huérfanos. Mire lo que dice: hay espacio en la casa de mi Padre para ustedes. Voy a prepararles un lugar, una cama bien hermosa, un lugar hermoso en la casa de mi Padre, para que estén siempre conmigo. Y entonces les dijo también, versículo 27, 28 y 29, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Para que cuando suceda, tengáis fe. Bueno, vamos a estar tocando muchas veces este texto porque el tema central es esa paz que no logra traspasar las dificultades. Pero vamos a ir y venir sobre estos textos varias veces.
Pero mencionemos tres cosas que se mencionan aquí. Versículo 27, la palabra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. El versículo 28 menciona otra palabra que tiene que ver mucho con la paz, y es regocijo. Si me amarais, os hubierais regocijado. Y el versículo 29 usa la palabra creer, para que creáis. Me voy, pero les dejo la paz para que tengan gozo y cuando vean que suceda, tengan fe. Tengan fe. Hermanos, es posible para el creyente experimentar paz y gozo en el dolor. Es posible que el creyente experimente paz y gozo en el dolor, solamente que hay un medio que a veces no usamos y por eso no lo experimentamos. Y el medio es la fe. El medio para experimentar la paz y el gozo en la circunstancia que sea es creer. Creer en Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque les dejo mi paz. Les doy mi paz. Ay, hermanos, estas promesas tienen un contexto que usted y yo tenemos que descubrir para que sea posible creer en medio de la dificultad. Y están en los versículos 25 al 27 y 27 al 31. Me refiero antes de y después de. 25, 26 y 28 al 31, entonces para dejar el 27 como sándwich. Veamos entonces ese contexto en el cual Cristo ofrece su paz a todo creyente verdadero, porque sin creer no es posible recibir su paz. Entonces, el primer aspecto que vamos a tocar en esta serie es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 25 y 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La garantía para tener paz es la promesa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo morando en abundancia en nosotros, no hay paz. ¿Se le ha acabado la paz en algún momento? Falta el Espíritu Santo. Falta llenura del Espíritu Santo. Y no, se lo estoy diciendo a usted, pero también a mí. Porque tenemos la fea costumbre de desesperarnos muy fácil. A mí me gusta decir que los hijos no tenemos el poder de sacarle el mal genio al Señor. Pero nosotros nos damos las mañas de sacarle el mal genio a cualquiera. Y a nosotros también nos lo sacan muy fácil. ¿Qué hace falta allí? Paz. Entonces, el primer aspecto acerca de la promesa del Espíritu Santo es que Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Es una promesa. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? El Espíritu ya mora con vosotros. Y ellos habían creído, pero luego va a estar en vosotros. Y creerán y conocerán y discernirán y entenderán mucho más. Porque lo que nunca entendieron de Jesús antes de la resurrección, lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender en esto. Y esa misma posibilidad, esa misma oportunidad la tenemos nosotros hoy.
porque está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos consuela en medio de la incertidumbre a través de conocer la verdad. Al conocer la verdad, ¿qué nos preocupa? Cuando uno conoce la verdad, no tiene dudas acerca de para dónde va. Uno va para donde es. Y va para donde es porque conoce la verdad. El Señor envía el Espíritu Santo para que nos recuerde todas sus promesas, su fidelidad y la verdad. Un detalle curioso. Esta versión del Evangelio la escribió Juan más o menos unos 60 años después de que Cristo pronunciara esta promesa. Es decir, Jesucristo pronunció esta promesa hoy y Juan la escribió 60 años después. A ver los que ya han traspasado esa edad, a ver si les pregunto qué recuerdan, les pregunto algo puntual de tal fecha, a ver si la recuerdan. La mayoría me van a decir, no me acuerdo. Pero Juan recordó cada palabra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo lo inspiró y le recordó todo. Aleluya. El Espíritu Santo inspira y lo recuerda. En ese momento los discípulos no entendieron todo lo que el Señor les dijo. Él les habló de esto y ellos quedaron como, ¿de qué habla el Señor? Hasta Pedro se apresuró y dijo, Señor, ¿a dónde es que nos vamos? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y le dice el Señor, para, Pedro, no seas tan arrebatado, porque te aseguro que hoy, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ellos no entendieron lo que el Señor dijo, pero cuando Cristo resucitó y envió el Espíritu Santo, no solo recordaron, sino que también lo entendieron todo. ¿Sabe qué necesitamos? La llenura del Espíritu Santo, para que no solamente recordemos, sino que lo entendamos. ¿Hay algo que le cuesta entender de su situación actual? ¿Hay algo que le cuesta entender de su lucha actual? ¿Sabe? No necesita respuestas. Necesita entender. No necesita explicaciones del Señor. Necesita entender su propósito. Porque cuando entendemos su propósito, estamos llenos. Porque su propósito es la verdad. Mire lo que el Señor les dice allí en Juan 16, 12 al 13, poco antes de su muerte. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, es decir, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Eso se cumplió? Sí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad acerca de Dios, acerca de Jesús y su obra redentora, acerca del propósito de Dios para su iglesia. Usted no está huérfano. Él lo tiene en sus cuentas. Él está allí, en medio de su lucha, allí está. ¿Qué necesitamos? ¿Que Él nos dé explicaciones? No. Necesitamos entender. Leas el Salmo 119 y verá que todo el Salmo está plagado de eso. Lo que necesito es comprender tu palabra. Capítulo 16, versículos 12, versículos 14 y 15 dice, Él me guiará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles no solo recordaron todo lo que les dijo Jesús, también recibieron, escúcheme bien, lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo. Cuando no solamente entendieron lo que el Señor, no solo recordaron, lo que Jesús les dijo. Cuando vino el Espíritu Santo también ellos recibieron el contenido inspirado de Dios e infalible.
de todo lo que la iglesia necesitaba durante su existencia en la tierra. Estoy hablando del contenido infalible de la Biblia, la palabra de Dios. Y esto lo repito para que tengamos claro que todo lo que necesitamos para la vida de la iglesia, para su vida y la mía, ya fue inspirado, ya fue dicho y fue sellado para que nadie añada más. Y usted no se deje engañar. No es la voz del pastor, no son las visiones de un profeta, son las palabras contenidas en la Santa Biblia, la palabra de Dios, aleluya. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 que los apóstoles hablan inspirados por el Espíritu Santo. Y dice que es para darnos a conocer la gracia gratuita de Dios y su voluntad amorosa para con nosotros. Leamos un versículo, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La Biblia, hermanos, es la única voz certificada por Dios para que conozcamos todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Es su palabra. No hay nada bueno aparte del Señor que no esté escrito, justificado y prometido en las Escrituras. Cuando usted escudriña la Biblia, está oyendo la voz de Dios. La Biblia no es un libro de historia, es la vida, porque por la palabra fue hecho todo lo que existe, incluso la vida nuestra. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles mora en cada hijo de Dios e ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Biblia podamos entenderla, aplicarla, recordarla y seamos edificados en la santidad y obediencia que Dios exige. ¿Se siente fracasado obedeciendo? Desempolve un poquito más la Biblia, escudriñela. Allí encontrará. Uno siempre busca respuestas. Lo que tiene que buscar es entendimiento, porque con el entendimiento habrá respuestas. No habrá necesidad ni siquiera de preguntas. Habrá respuestas. Algunos dicen, cuando yo llegue al cielo, lo primero que le voy a preguntar al Señor es ¿por qué tal cosa? Y yo le respondo, allá no va a preguntar nada, porque allá lo va a entender. Cuando hay entendimiento, ¿habrá preguntas? No. Créanme, yo no voy a preguntar nada en el cielo, ni por nada ni por nadie, porque allá voy a entender lo que aquí me cuesta entender. Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me gusta esta versión que dice, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. No podemos descansar en algo que no conocemos. Necesitamos conocer. Porque si conocemos, el Espíritu nos vivifica, porque la palabra, su palabra es vida. Por eso es indispensable vivir llenos de su palabra. Conocer su palabra, escudriñarla, entender, es todo lo que necesitamos, hermanos. Se acabarán las quejas y se acabarán las preguntas. La verdadera fuente de gozo y de paz a prueba de circunstancias adversas está en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su gracia, de su misericordia. Si usted y yo conocemos la persona de Dios como Él se ha revelado a nosotros, si conocemos su palabra, si conocemos su gracia, si conocemos su misericordia, no tenemos falta de ningún bien. Porque todo lo demás, dice la palabra de Dios, será añadido. Pero nos ocupamos tanto de las añadiduras que nos olvidamos de lo principal. Trabajamos 7 días para conseguir dinero para comer y se nos olvida honrar al que provee el trabajo, al que da el dinero. Hay quienes trabajan más de la cuenta y no consiguen para subsistir. Y hay quienes consiguen suficiente y no les alcanza para subsistir. ¿Qué hace falta? Conocer a Dios. Tener su sabiduría.
Hay quienes se acuestan muy a las 7 de la noche y están hasta las 7 de la mañana y no logran dormir. Hay quienes les hace falta noche, ¿no? Para dormir más de la cuenta. Porque a veces trabajan más de la cuenta. Pero la palabra de Dios dice que a su amado Dios le dará el sueño. Ese es Dios. Esa es la paz que Él ofrece. Quiero que reflexione, hermano. Si Él nos vino a buscar, porque la palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Resolvamos una cosa aquí que parece contradictorio. ¿Cómo es que si Él vino a buscarnos para salvarnos, por qué también la palabra dice que Él está cercano a los que le buscan? Entonces, al fin, ¿que Él nos busca o nosotros lo buscamos? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Él nos vino a buscar para salvarnos. Y una vez hallados por Él, recibidos por Él, nosotros somos responsables de buscarle para ser llenos de su Espíritu Santo. Es decir, Él nos buscó y nos encontró para salvarnos, y a nosotros nos corresponde buscar la santificación, lo cual es el entendimiento. Entonces, el entendimiento viene por la disciplina de buscarle. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, disfrutamos el gozo perfecto de la salvación y la paz que da el Evangelio. Esto es la verdad de Dios gobernando nuestros sentimientos y nuestra vida entera. Porque qué cosa si los sentimientos nos pegan duro. Necesitamos entender para tener lo que nos hace falta. La paz, la quietud. Para poder decir, yo me acosté y dormía y desperté porque Jehová me sustentaba. Y fíjese que esto no lo escribió Jesús, el Hijo de Dios, porque cuando decimos cómo es que Cristo está preocupado por sus discípulos y no por Él cuando le viene semejante juicio encima. Bueno, hablemos de un hombre común y cualquiera como nosotros. Uno que incluso mató a su amigo para quedarse con la mujer, y tal vez usted no me puede decir, yo no he matado a nadie. Este hombre lo estaba persiguiendo su hijo y estaba a punto de alcanzarlo para matarlo. Y él dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En ese preciso momento, cuando su propio hijo lo iba a matar. Eso se llama paz. Eso se llama entendimiento. Y eso que el Espíritu Santo en aquel tiempo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Si hay excepciones, hermanos, pues dejémoselo al Señor. Pero era un tiempo en que no se había enviado la promesa para que estuviera en nosotros. Él nos buscó, Él nos salvó. Ahora somos responsables de buscar la llenura de su Espíritu Santo para ser edificados en santidad. Ahí está la fuente de nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera paz. Ser llenos del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo tenemos entendimiento. Y la paz, entonces, la quietud, no será quebrantada por las circunstancias. Pónganse de pie un momento conmigo. Hermanos, si yo pregunto a quienes les ha faltado la paz esta semana, seguro que faltan manos para levantar. Seguro que levantamos hasta los pies. Así que le invito mejor a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en actitud de reverencia y en actitud de humillación. Y le digamos todos al Señor, si usted reconoce que no conoce al Señor, debe decirle, entra a mi vida y hazme conocerte para que yo tenga tu paz. Cerremos nuestros ojos y diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera, que promete y cumple. Yo quiero participar del gozo que da tu paz. Quiero vivir la experiencia continua
de recibir el gozo de la salvación. Entender tu palabra para ser lleno de conocimiento de ti y de tu propósito, y así no quejarme, no preguntar tanto, pero sí alabarte por lo que he comprendido. Gracias, Señor. Recíbeme y ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios los bendiga, mis amados.